Ok, hoy vamos a ver el contenido número 21, que es parte del contenido número 20 porque son los troceadores especiales. Esos troceadores que toman más de un cuadrante para trabajar, tanto para el voltaje como para la corriente, y que son de clases C, D y E. La clase pasada veíamos los troceadores de clase A y de clase B, pues ahora vamos a dedicar a ver los últimos tres. Vamos a ver qué son, cómo funcionan, cuáles son las curvas de voltaje y de corriente en la salida, es decir, en la carga, y los modos de trabajo, sobre todo del troceador clase E. Vea, los troceadores ya dijimos que son circuitos convertidores de potencia que transforman, que convierten una corriente continua con características dadas en una de corriente continua con características diferentes. Los troceadores no modifican la naturaleza de la señal, se alimentan con continua y se saca de ellos una corriente continua. Lo único que va a ser una continua regulada o entre 0 y la potencia total. Pero lo que pueden entregar los troceadores sí puede variar en cuanto a la dirección de la corriente y la polaridad del voltaje que reciba la carga. Recordemos que las cargas que están alimentando los troceadores tradicionalmente son motores de corriente continua. Y una de las características de los motores de corriente continua es que dependiendo de la polaridad con que se alimenten, ¿qué pasa? Si cambia la polaridad con que se alimenta un motor de continua, ¿qué pasa? Muchachos. Cambia el sentido de giro, así es, gira en sentido contrario. Esa es básicamente la razón por la que nosotros tenemos que ver más de una clase de troceadores. Ya dijimos que todas las cargas que nosotros vamos a alimentar con los troceadores son motores de continua. Los motores de continua tienen asociados una resistencia, una inductancia y por supuesto la famosa fuerza contraelectromotriz que nos ayuda a impulsar este motor en uno o en otro sentido, permitido por la alimentación de voltaje de la fuente primaria. Entonces, vean, en la sesión anterior estudiamos una introducción a los circuitos convertidores de CC a CC, también llamados reguladores de continua. Pudimos definir adecuadamente qué es y cómo actúa un troceador al modificar una corriente continua y poder convertirla en otra que tiene distinta magnitud. Dependiendo de la dirección del flujo de la corriente, es decir, si se mueve de la fuente a la carga o de la carga a la fuente, y además de la polaridad del voltaje producido por ella misma en la carga, el troceador puede pertenecer a una o a otra clase. Así, según los cuadrantes que nosotros ya definimos en la sesión anterior, podemos decir lo siguiente. Los troceadores clase A son aquellos donde el voltaje y la corriente son siempre positivos en la carga. Están siempre en el cuadrante 1, porque voltaje y corriente son positivos, y se le conoce como troceador reductor. ¿Por qué? Porque siempre van a obtener una menor corriente que la que estaba entregando la fuente. Ahora, los troceadores de clase B van a tener un voltaje siempre positivo y además una corriente siempre negativa, es decir, que fluye hacia el otro lado, en sentido negativo, no que el valor, en sentido negativo. Entonces, esto está en el cuadrante 2. El troceador se llama troceador elevador o troceador regenerativo. En esta clase vamos a ver de manera muy superficial, muy rápidamente, los troceadores especiales que pertenecen a las clases C, la clase D y la clase E. Vean, ya dijimos, la clase A, voltaje positivo, corriente positiva. Clase B, voltaje positivo, corriente negativa.
Clase C, voltaje siempre positivo y la corriente puede variar en ambos cuadrantes. Puede ser positiva o puede ser negativa. La clase D, la corriente siempre es positiva, pero el voltaje puede cambiar de polaridad. Y la clase E, en la que el voltaje y la corriente cambian de polaridad y de sentido respectivamente, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por lo tanto, troceadores clase C, el voltaje siempre es positivo, pero la corriente en la carga puede ser cualquiera de las dos. En los troceadores clase D, la corriente siempre va a ser positiva, pero el voltaje en la carga puede ser positivo o negativo. Y los troceadores de clase E, ambos van a tomar valores negativos o positivos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar con los troceadores de clase C. Los troceadores de clase C pueden operar tanto en el primero como en el segundo cuadrante. La tensión que va a percibir la carga solo va a ser positiva, mientras que la corriente puede ser cualquiera de los dos. Acuérdense, hablamos del sentido de la corriente. El sentido en el que fluye hacia la carga. A este troceador se le conoce también como troceador de dos cuadrantes. Su configuración circuital se obtiene a partir de la combinación de un troceador de clase A y un troceador de clase B. El circuito y la gráfica característica del troceador de clase C se muestran a continuación. Vean, tenemos acá nuestro diagrama de voltaje-corriente y acá nuestro circuito troceador de clase C con su respectiva gráfica de voltaje y además de corriente. Vea por favor primero. Lo primero que tenemos que entender es que el rectificador que tiene dos cuadrantes o que trabaja en dos cuadrantes tiene dos interruptores. Estos dos interruptores lo que nos van a permitir hacer es que la corriente vaya en cuántos sentidos o que se maneje en cuántos cuadrantes, siempre en dos. Puede tomar valores positivos y además puede tomar valores negativos. Bien, ¿qué va a pasar? Vea, aquí si se fijan ustedes tenemos una combinación de un troceador de clase A y un troceador de clase B. ¿Dónde está la clase A? ¿Quién me quiere explicar? ¿Dónde está la clase A del troceador? Con el interruptor de arriba. ¿Y qué más, José Daniel? Ajá. Si se activa el interruptor de arriba, entonces, ¿quién se polariza en directa y quién se polariza en inversa? Dice Germán, en los tramos de corriente dependiente positiva. Pues lo que pasa es que la corriente es lo que obtenés. Va, miren. Si ustedes cierran el interruptor S1, lo que nosotros vamos a tener es una corriente que fluye de la fuente pasando por el S1 y llega a este nodo. ¿Qué va a pasar aquí en este nodo? ¿Cómo está polarizado de 2? De 2 está polarizado en inversa. ¿Por qué está polarizado en directa? Si la corriente fluye en este sentido. La corriente fluye hacia acá, hacia la carga, ¿cierto? Mientras nosotros tengamos
el interruptor S1 activado, D2 queda en inversa y la corriente en la carga, es decir, en el inductor más en la resistencia, puede comenzar a subir. Cuando llega a T1, ¿qué pasa cuando llega a T1? Y seguimos con el interruptor cerrado. ¿Qué pasa cuando llega a T1 que empieza a tomar valores positivos la corriente? Según esta gráfica. Ok, en este momento el inductor se ha cargado. ¿De acuerdo? Vale. Cuando llega a T1, es decir, a T-on, bueno, T1, perdón. Cuando el inductor se ha cargado, lo que nosotros vamos a provocar es que el diodo se polarice en directa y permita el paso de corriente nada más en esta malla. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sentido de la corriente en este pedazo, en esta malla? El sentido de la corriente en esta malla es el mismo que tenía el circuito cuando estaba activado nada más por S1. Por lo tanto, la corriente a partir de T1 va a seguir en el mismo sentido hasta que llega acá. ¿De acuerdo? La corriente ha subido completamente. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando nosotros cerremos el interruptor, ¿qué va a pasar? Perdón, cuando nosotros cerremos, que apaguemos el tiristor, es decir, que abramos el interruptor. Hola, hola. La corriente va de la carga a la fuente, ¿no? Porque si está abierto el interruptor, no pasa nada. Nosotros estamos siempre en esta malla. Si el interruptor está abierto, nos mantenemos en el funcionamiento de esta malla. Aquí no, la fuente se está aislando. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, nosotros tenemos que encender el interruptor, cerrar el interruptor S2. ¿Para qué? Para que la corriente pueda irse en el otro sentido. ¿De acuerdo? ¿Por qué se iría en el otro sentido? ¿Quién me quiere decir? Ajá, porque el diodo se va a polarizar en inversa. No, pero no viajaría por el diodo 1. No, señores, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, voy a cambiar de color. Si nosotros ahora cerramos S2, ¿dónde está cerrado el circuito? Si la corriente estaba fluyendo en ese sentido, ¿no? En este de aquí de la malla. ¿Y ahora? Y ahora va a cambiar de sentido antihorario en qué malla.
cambia a este sentido, ¿de acuerdo? Nosotros estamos en esta corriente de acá. ¿Qué va a pasar en T2? En T2 el inductor permite que este diodo se polarice en directa y por lo tanto que la corriente fluya de aquí para acá. ¿De acuerdo? Lo que nosotros estamos buscando es que los interruptores se abran y se cierren en un 50% del ciclo, en el ciclo de trabajo del 50%, perdón. Cerramos el interruptor S1, lo abrimos para que la corriente se mantenga en la misma dirección de flujo, luego cerramos el S2 y volvemos a abrir S2 para que la corriente pase en el otro sentido. ¿Me explico, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Vale. Cuando la corriente que tenía el inductor se termina, a ver, antes vamos a borrar lo amarillo. Vale, cuando la corriente que tenía el inductor se termina, ¿qué va a pasar? Si no hay corriente provocada por el inductor en el sentido que tenía, en este sentido de izquierda a derecha, digamos, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a tener acción sobre esta carga? Cuando se cierra S1, S2 debería abrirse, así es. No se van a cerrar no se van a abrir ni cerrar al mismo tiempo, provocaría un cortocircuito. Entonces, cuando se descarga el inductor en esta resistencia, ¿quién va a tener acción? La fuerza contraelectromotriz. Esto va a provocar que haya una corriente que debería ir al otro sentido y por eso es que va a cambiar de sentido la corriente en la carga. En ese momento se cierra S2 y ¿qué va a pasar con la corriente? Se va a mover en este lado. ¿De acuerdo? Por la fuerza electromotriz y que el circuito ya está cerrándose. ¿De acuerdo? Otra vez el inductor se vuelve a cargar y en ese momento permite que el diodo se polarice en directa y que pase una corriente por acá hacia la fuente en sentido contrario del que teníamos ahí, anteriormente. Y en ese momento entonces nuestra corriente en la carga o la corriente que percibe la carga va a ser en sentido contrario. ¿Estamos? Chivo, yo creo que me faltó lo de la descarga del inductor. Creo que no me metí mucho en eso, pero lo di por muy sentado, pero sí. ¿De acuerdo? Vale. En este caso particular, S1 y D1 forman un convertidor de clase A. Y S2 y D2 forman un convertidor de clase B. ¿Se acuerdan? El elevador, el clase B y el reductor, el clase A. Si unimos ambos comportamientos, vamos a obtener un troceador que trabaja en ambos cuadrantes. Al accionar el interruptor S1, la corriente va a fluir en dirección positiva a la carga, es decir, funciona en el primer cuadrante. Cuando se mantiene abierto el S1 y se acciona el S2, entonces va a funcionar como un convertidor regenerativo. Debe cuidarse que en ningún momento se produzca el disparo simultáneo de los dos interruptores, porque entonces, como le mencioné a José Daniel, entonces entraríamos en un cortocircuito. Bien, ahora,
¿Qué son los troceadores de clase D entonces? Los troceadores de clase D también operan en dos cuadrantes, el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Y aunque no combina funcionamientos de troceadores anteriormente abordados, tiene un comportamiento que es bastante intuitivo y bastante similar a lo que hemos estado platicando. La corriente en la carga va a permanecer siempre positiva, mientras que el voltaje en la carga va a variar entre valores positivos y valores negativos según cómo estén conmutando los semiconductores. El circuito y la gráfica del troceador de clase D se muestran acá. Vea, acuérdese que esto de acá, L, R y B, es realmente un motorcito que está siendo alimentado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro motorcito que tiene una inductancia, un voltaje y una resistencia asociadas. Bye. Y esta es la curva de voltaje y de corriente en la carga. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Quién me quiere comentar esto? Muchachos. Vale, está bien pues. Veamos. ¿Qué va a pasar acá? Yo necesito saber cómo va a cambiar el sentido de giro de la corriente cuando cuando actúa la fuente sobre los interruptores. ¿De acuerdo? Vale. En un primer momento, lo que nosotros deberíamos hacer para llegar a este nivel de voltaje en la carga, ¿qué sería? Pues tenemos que cerrar el circuito de alguna manera. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar si yo cierro S1? ¿Cómo se polarizan los diodos? ¿Tengo que cerrarlos al mismo tiempo? ¿Tengo que abrirlos al mismo tiempo? Los diodos los ves en inversa, veamos. Más, menos. Ajá. Acá sería entonces. Vea que perdí esto. El diodo de acá de la derecha está en más menos. Y este diodo de acá, si es cierto que tenemos que cerrar los dos interruptores, exactamente, los dos interruptores deben cerrarse y abrirse. ¿Cómo está este diodo de acá? También en más menos. ¿Cierto o falso? Vale, entonces la corriente, ¿cómo va a fluir? La corriente fluye por acá, no puede pasar por el diodo 2, entonces va a fluir por acá. Fluye en sentido de izquierda a derecha, como marca esta flecha, y nos vamos por acá, por el exterior del circuito. ¿De acuerdo? En este sentido, pues yo tengo una corriente positiva. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo abra los interruptores, el inductor está cargado, ¿y eso qué va a provocar? Abrimos interruptor, abrimos interruptor. ¿Qué va a pasar? Que la corriente va a estar siendo generada ¿por quién? Ajá, la corriente continúa fluyendo. ¿Y en qué sentido? La corriente sigue fluyendo en el mismo sentido, hacia allá. Pero ¿cómo va a estar el voltaje entonces?
¿quién me está generando voltaje acá? Claro, va a ser en forma decreciente porque el inductor está cargado y se tiene que descargar en la resistencia. ¿Pero qué me va a provocar esto? Al abrir los dos interruptores, los diodos se van a polarizar en... Perdón. Los diodos se van a polarizar en... Ajá, los diodos se polarizan en directa, por lo tanto permiten conducir, ¿de acuerdo? Entonces tengo más menos y tengo más menos. La corriente va a encontrar el camino hacia el otro lado, la corriente en la carga la va a seguir percibiendo en el mismo sentido, pero el voltaje ya no. ¿Por qué? Porque vamos a entrar por este polo de la batería y vamos a fluir a través del diodo, pero la corriente se mantiene en el mismo sentido. No sé si me explico. Como la corriente que tiene el inductor cuando está cargado ya existía, entonces nada más se va a descargar en la resistencia, pero el voltaje sí va a ser negativo. Ahora, ¿qué va a pasar en el siguiente pulso? En el siguiente pulso, entonces S1 y S2 se vuelven a cerrar. La corriente va a seguir percibiendo el mismo la carga, perdón, va a seguir percibiendo el mismo sentido de la corriente, pero el voltaje sí va a cambiar de polaridad. Eso lo único que va a hacer es una conmutación de los dos diodos para que pasen de bloqueo a directa y la corriente pueda seguir fluyendo en el mismo sentido. La carga, el motor siempre va a estar percibiendo la corriente en el mismo sentido y por lo tanto va a estar girando al mismo sentido. ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro, muchachos? La gráfica de voltaje la está percibiendo la carga. Es B sub O. La carga percibe un voltaje distinto. Lo que pasa es que lo tenés por acción del inductor, de la fe contrainducida, de la fuerza contraelectromotriz y también de la batería de la fuente primaria. ¿De acuerdo? Bye. Chivo. Ok. Ahora, el voltaje de carga es positivo siempre que S2 y S1 pasan al estado de conducción. Por el contrario, cuando ambos interruptores se bloquean, la fuerza electromotriz que se induce en el inductor permite que el voltaje total en la carga, ojo Daniel, sea negativo, pero que la corriente que pasa por la carga mantenga su sentido de regreso a la fuente primaria. Nuevamente, para que funcione de la manera correcta, ambos interruptores deben dispararse al mismo tiempo. ¿Estamos? ¿No hay dudas? No. Ahora, vamos a hablar de los troceadores clase E. Estos troceadores ya dijimos que son aquellos troceadores que funcionan en los 4 cuadrantes. Y ustedes los conocen de otra manera. A ver, ¿quién sabe cómo se conocen también los troceadores de 4 cuadrantes? Muchachos, yo sé que los han escuchado. Es más, casi que han trabajado con ellos a veces, creo yo, en algún proyecto. ¿No? Bueno, los troceadores clase E trabajan en los 4 cuadrantes. Ajá. Y se le conoce como puente H. Los troceadores clase E son los famosos puentes H. Vean,
La regulación de continua se consigue regulando el ancho de banda o el ancho del pulso de la señal a una frecuencia fija. El puente H es básico y muy flexible y se utiliza en múltiples aplicaciones de corriente alterna y de corriente directa. Más comúnmente, y así como hemos visto en los últimos ejemplos, como control de un motor DC. El circuito y la gráfica de este troceador están a continuación. Vale, no voy a explicar del todo este troceador porque hay 3 métodos de manejo del troceador. Pero sepan que este que ustedes están viendo es el método número 3, en el que se les da un encendido y un apagado de acuerdo a las diagonales. El S1 lo hace al mismo tiempo que el S4 y por lo tanto la corriente fluye de aquí para acá y regresa a la fuente. Y en la siguiente transición lo que nosotros hacemos es abrimos estos y cerramos S3 y S2 en diagonal también para que la corriente fluya en el otro sentido. ¿De acuerdo? Vean. No, esto no es. Aquí. El troceador H o el troceador de puente H se emplea para controlar sobre todo el giro de un motor DC. Para esto nosotros utilizamos 3 métodos. El primero, mantener una diagonal permanentemente abierta. Por ejemplo, si usáramos S1 y S4, que era el de superior izquierdo e inferior derecho, proporcionando un ciclo de trabajo a los otros 2 interruptores, es decir, abriéndolos y cerrándolos a la vez, los otros 2. De esta forma tenemos una combinación de 2 posibles troceadores clase D. Aquí la imagen está un poco borrosa, pero vean, si nosotros, por ejemplo, mantuviéramos, permítanme, si nosotros, por ejemplo, mantuviéramos abierto esta y esta, y hacemos que el motor, y hacemos que los otros 2 se cierren a intervalos regulares, nosotros estaríamos provocando una corriente en este sentido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este motor va a estar girando siempre al mismo lado. Por eso decimos que tenemos una combinación de 2 posibles troceadores de clase D. ¿Por qué? Porque la clase D nos decía que el motor solo iba a girar a un solo lado, la corriente solo le entra por un lado y solo le sale por el otro. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cerramos los otros 2 interruptores, simplemente la corriente agarra otro sentido, pero sigue siendo a intervalos regulares un troceador de tipo D. Y el motor gira al mismo sentido siempre, aunque pueden ser los 2 sentidos, cualquiera de los 2 sentidos, ¿no? Dependiendo de la diagonal que nosotros activemos. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos el método 2, mantener una diagonal permanentemente abierta, pero dando solo un ciclo de trabajo a uno de los otros 2 interruptores. De esta manera, la diagonal que está activa define el sentido de giro del interruptor. Si yo mantengo abierta esta diagonal, por ejemplo, aquí en este sentido es esta diagonal y esta diagonal están abiertas, si yo le doy un ciclo de trabajo solo a solo al 1, solo a 1, es decir, cierro ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la corriente? Bueno, va a ir en un sentido para acá. ¿De acuerdo? El motor gira en ese sentido. ¿Estamos claros? La diagonal activa, es decir, aquella diagonal que tenga sus interruptores cerrados, es la que va a determinar el giro de sentido, el sentido de giro del motor. ¿Sí, señores? ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Y finalmente tenemos el tercer método. Hacer que durante el periodo del convertidor se cierren alternativamente las 2 diagonales
S1 y S4 desde 0 hasta el tiempo de encendido, mientras que S2 y S3 lo hagan desde el tiempo de encendido hasta el tiempo T. De esta manera, un ciclo de trabajo del 50%, es decir, la mitad de trabajo, implica que el motor está completamente detenido. Si estamos encima del 0.5, el motor va a girar a un lado, mientras que si está por debajo, simplemente gira en el sentido opuesto. Y aquí les dejo las 4 maneras en las que estas pueden funcionar, dependiendo de cuál de las dos diagonales estén activadas. Por ejemplo, en este caso están activadas S1 y S4. La corriente va en este sentido y el motor se activa y gira únicamente en ese sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la siguiente transición, nosotros podemos hacer que el motor gire hacia el otro lado, cambiando la dirección de la corriente. ¿De acuerdo? Dependiendo de cuáles dos estén activas. Muchachos, ¿está claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Dudas? Por el momento, claro. Vaya. Perfecto. Creo que se entendió. Ojalá que sí. Bien. Bueno, muchachos. Aquí vamos a dejar el tema de los troceadores. De hecho, de todos los convertidores de corriente continua a corriente continua. Nos quedaría nada más una sesión de clase en donde vamos a ver a los inversores. Probablemente no deberíamos dejarle solo una clase a los inversores, pero desafortunadamente el programa está fabricado, está creado de esa manera. Inversores que entiendo yo que ustedes los ven o al menos hacen el intento de verlos con energías renovables, porque ahí es donde tienen más cabida. Pero vamos a tratar de entender cómo funcionan estos circuitos que convierten de corriente continua a corriente alterna para terminar con el ciclo de los convertidores de electrónica de potencia. Con la clase del día martes 15 nosotros terminaríamos los contenidos de electrónica de potencia y pues nada más nos quedaríamos esperando la evaluación del proyecto, la evaluación del portafolio y del último controlito de lectura que quedaría para el día jueves 18 de noviembre. ¿Está claro?